¿dónde dice que el prospecto de emisión de deuda que el gobierno, en el prospecto de emisión de deuda que el gobierno pedirá fiado para pagar intereses de los bonos soberanos? No sé por qué pregunta eso, ¿no? Harold Smith Silva dice, buenas tardes, ¿una dolarización es conveniente? Creo que es una medida extrema que Venezuela no tiene necesidad en el corto plazo de llevarlo adelante. Hay que frenar el gasto público, así le damos un poco de respiro a la situación económica, dice Aibran 727CA. Claro, es un tema de organización fiscal. Parte de los problemas de inflación elevada y desabastecimiento que estamos viviendo hoy es consecuencia directa del desorden fiscal monetario que las autoridades económicas han llevado adelante. Anilet 29. Para generar ingresos al país, ¿por qué no reactivan las importaciones y exportaciones y abren fronteras si es que hay crisis? Bueno, ahí el tema de importaciones está limitado como consecuencia del financiamiento externo y el tema de exportaciones es la consecuencia de todos los problemas del sistema cambiario. ¿Okay? Esa es parte de las decisiones que tienen que ser incorporadas en esa nueva estrategia económica. Julio Toba dice, de acuerdo con financiamiento externo, pero el gobierno es una campana de barro, no oye a nadie. Alexis La Paz Ortega, ¿será que tenemos que llegar a lo del año 89 con los acuerdos con el Fondo Monetario? Aumento de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que es evidente es que estamos en un ambiente económico donde los desbalances son muy importantes y hay que, los podemos organizar nosotros solos o podemos tener la ayuda de algún ente internacional que nos ayude. Un tema importante, por ejemplo, es que para tener una evaluación real de la economía venezolana, Venezuela podría consultar al fondo privadamente si quiere para que haga el análisis de lo que se llama el artículo 4 del fondo, donde todos los países miembros pueden recibir por parte del fondo un análisis de su economía anualmente. Pues. Nosotros no lo hemos hecho desde hace años por estas diferencias de visiones, pero eso es un tema fundamental para que defina claramente cuál es la situación y cuáles pueden ser las recomendaciones. ¿Por qué el Consejo de Economía Nacional no ha participado de estas reuniones que ha convocado el Ejecutivo Bueno, con el sector productivo? Bueno, no nos invitaron. Pero no hay motivo que yo sepa específico sobre eso, pues, ¿no? Tenemos opinión, no lo hayan invitado. tenemos opinión, tenemos criterio, tenemos visión y además la hemos hecho pública de manera clara, pues. En caso de un programa de ajuste, pregunta Rita Rodríguez, ¿cómo proteger al venezolano común de las consecuencias? ¿Se necesitan subsidios directos? Sí, es parte de la reforma fiscal que es donde no solo debe reorientarse el gasto para las actividades productivas, sino también para la protección social. Oscar Linares, socialismo moderno, solo dedicarse a salud, educación e infraestructura sería lo ideal. ¿Estará claro Nicolás Maduro de ese modelo? Bueno, ese es el tema central para la estabilización. O sea, tenemos que tener claro que a este desorden fiscal monetario hemos llegado porque las autoridades económicas pretenden hacer todo. O sea, tomar todas las actividades económicas, tomar todos los servicios, tomar todas las cosas y llegamos a estos problemas de financiamiento. Para poder hacer eso, para poder financiar la misión vivienda, para poder financiar Mercal, para poder financiar todas las otras cosas que hemos estado haciendo, al final necesitas ese financiamiento monetario que al final redunda en estos niveles de inflación y abastecimiento que estamos viendo hoy. Berry dice por aquí, pregúntale a tu entrevistado si la solución sería echar a todos para la calle. Se refiere pues a lo que pasó en algunos programas, con algunos países cuando la orden era, bueno, tienes que recortar la nómina pública, por ejemplo. ¿Eso estaría planteado en Venezuela? Bueno, en algún momento parte de la reorganización fiscal tiene que llevarnos a todos a discutir cuáles son las actividades y cuáles son los niveles de gasto que la sociedad necesita para vivir en un ambiente de estabilidad y crecimiento, que al final redunde en bienestar de nosotros mismos, pues. Pero es una decisión de los venezolanos, es una decisión de la sociedad y es una decisión de los entes principales que participen en el proceso. ¿Y el costo social? Bueno, el costo social es directo al principio y posteriormente, si esa reforma tiene las características apropiadas y es diseñado de manera eficiente y conveniente para la sociedad, eso debería revertirse en el corto plazo. Robert Nesanzote nos manda saludos, Caicara del Orinoco, saludos. ¿Venezuela puede cobrarlo financiado a otros países como Cuba o Nicaragua? Bueno, al final esos no son temas centrales porque las cantidades son relativamente pequeñas para las magnitudes
de las necesidades de financiamiento que tiene Venezuela. Todo este tema que usualmente se hace referencia, que si tenemos que modificar Petrocaribe, que si tenemos que hacer estos cobros, eso realmente no son cantidades significativas para las necesidades de Venezuela. Evidentemente que dentro de una estrategia esos temas tienen que ser incorporados, pero ese no es el tema central cuando estamos diseñando una estrategia que modifique o que reoriente la economía de Venezuela y el bienestar de los venezolanos. Alexander Guzmán, por favor, realizar programas sobre el CENIAT, el pago del impuesto sobre la renta. Bueno, vamos a tomar la sugerencia, Astrid, para hacer esos programas. Y por cierto, el pago de impuestos, la reforma fiscal, ¿cómo concibe usted una reforma fiscal? Bueno, lo que tenemos que ver es que la elusión y la evasión fiscal tiene que reducirse y que el gobierno tiene que financiarse con esos impuestos y debemos tener un tamaño del Estado que vaya acorde con ese financiamiento y que no termine financiándose a través del Banco Central porque caemos en esto mismo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener? Uno, cuál es el tamaño del Estado que le conviene a la sociedad para que viva en estabilidad y cómo se va a financiar ese Estado. Esa es la estructura impositiva que necesitamos para eso. Lo que tenemos que tener presente, y nada más para hacer una precisión que creo que es importante, cuando uno habla de presión tributaria sobre la sociedad, no solo se debe incluir lo que uno paga en impuestos sobre la renta y lo que paga en IVA, sino que también tiene que incluir impuesto a inflación. ¿Okay? Entonces, en la medida en que el Estado sea más grande y no aumentes el impuesto, el IVA y el impuesto sobre la renta, el impuesto a inflación tiene que ser más grande. ¿Okay? Cuando estamos hablando de una reforma tributaria, lo único que estamos haciendo es modificando, o sea, vamos a decir, la sociedad va a pagar más impuestos sobre la renta y más IVA, eso lo que implica es que el impuesto a inflación va a ser menor, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener hacia adelante es que tenemos que tener unas autoridades económicas que sean capaces de diseñar una estrategia fiscal que redunde en estabilidad, que el impuesto a inflación sea cero. Y para eso tienes que tener un tamaño del Estado que pueda financiarse con impuestos sobre la renta y con IVA. ¿Usted ve que el gabinete económico está orientado en la política correcta? Creo que no. Creo que básicamente lo que estamos viendo en todo este proceso de negociación dentro del Consejo de Economía Productiva es un proceso de toma de decisiones que puede llevarnos a un escenario económico que sea más deteriorado que el que estamos viendo hoy. Y Mer José Verde, ¿dónde vivía ese señor en 1990 para decir que la economía estaba buena para esa fecha? No, de hecho, del crecimiento económico del 90 al 92 fue importante para Venezuela en un marco de estabilidad. Evidentemente que el año 89 fue el año donde se produjeron todos los ajustes en un solo año de una sola vez. Por eso el impacto social fue tan importante. Cuando ese escenario tuvo sus impactos sobre la sociedad y se pasó al año 90, los cambios empezaron a generar unos resultados que evidentemente fueron macroeconómicamente positivos, pero no tuvieron suficiente tiempo para que la sociedad pudiera beneficiarse de esa trayectoria o de esos beneficios en el proceso económico. JR nos dice por aquí, excelente invitado y tema a tratar. Continúa con la invitación de expertos en materia económica. Gracias. Alexis La Paz Ortega, de llegar a acuerdo con el Fondo Monetario del Banco Mundial, esto aliviará la balanza de pago, pero ¿cómo quedará el pueblo? Bueno, parte de la estrategia tiene que incorporar elementos sociales y, como mencioné antes, el Fondo Monetario del año 89 no es el Fondo Monetario del 2016 y el punto central para ese cambio de visión, de estrategia, de proceso de toma de decisiones es todo lo que vivimos en el caso de Grecia, donde evidentemente el Fondo Monetario tuvo que ser capaz de no solo tomar en cuenta equilibrios macroeconómicos, sino también equilibrios sociales. Bueno, le agradezco mucho. La privatización, ya terminandito, la privatización es inevitable de empresas públicas. Bueno, ese es uno de los temas centrales dentro de la reorganización fiscal, porque al final, si esas empresas públicas no terminan autofinanciándose o generando sus propios recursos para llevar sus actividades, todo eso se traduce en presión sobre el gobierno central para recapitalizar esas empresas. Entonces, si no son operativamente beneficiosas, deberían ser privatizadas para eliminar o reducir la presión fiscal. En pocas palabras, si no se toman las medidas que hay que tomar, ¿qué va a pasar en Venezuela? El ambiente, el deterioro económico que estamos viviendo hoy
donde la inflación es alta y hay problemas de abastecimiento, se profundizarán en el 2016. Muchas gracias, doctor Efraín Velasco.